51, Salmos 51, y vamos a leer allí desde el versículo 10, Salmo 51. Salmo 51. Está como el tiempo como cambiado, ¿sí o no? Esta era una época en Barranquilla en que estaba haciendo brisa tremenda, pero este año está lloviendo. Desde ayer estábamos un poco preocupados porque tenemos una dificultad con el salón de medios. Hay un señor que nos ha estado visitando y se ha estado robando la tubería de los aires. Oro al Señor que lo bendiga, que no me permita encontrármelo porque le voy a hacer una liberación. Y dañó el techo, pisó unas tejas y se nos metió el agua. Ahí están todos los aparatos y todos los equipos que usamos para transmitir el servicio. Y bueno, desde ayer estábamos preocupados. Le comenté a varios y veo la buena disposición. Yo sé que Dios nos va a permitir arreglar eso, amén. Pero le voy a decir algo: no se olviden sus oraciones de orar por la iglesia en casa. Ellos son bendecidos con el servicio que se transmite. Hay un señor por el que estoy orando por su hijo, se llama Carlos David. Él se conecta desde Cartagena. Y uno dice, pero seguro en Cartagena hay más iglesias. Bueno, pero Dios quiso que se conectara en la iglesia en casa. ¿Cuántos han recibido en algún momento la palabra por iglesia en casa? ¿Qué tal ha sido? Ha sido una tremenda bendición, ¿sí o no? Amén. Algunos no lo comparten y dicen, pero ¿cómo así que el servicio frente a un televisor? Pero déjeme decirle algo: la iglesia comenzó, la primera iglesia comenzó en las casas. Ahí en las casas comenzó. Así que Dios hace como quiere. Salmo 51, versículo 10. Cuando lo tenga, dígame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Amén, amén. Dos cosas quiero sembrar esta mañana en tu corazón. La primera es: ¿quién escribe el salmo? ¿Quién escribe este salmo? Y la segunda es la razón por qué lo escribe. Y el que escribe el salmo es el rey David. En el versículo 11, cuando lees allí, nosotros lo leemos de una manera sencilla, normal. Pero si pudiésemos viajar en el tiempo y estar ahí en el momento en el que David estaba escribiendo el salmo, escucharíamos su grito. Literalmente es un grito angustioso: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando leo el salmo me impacta. David no es el tipo normal de toda persona. A nosotros, a los hombres, nos preocupa la posición, lo que piensa la gente, lo que tal vez diga la gente. Eso nos preocupa mucho. Pero él no está pensando en eso. Y en el momento en que David escribe el salmo, es el rey de Israel. Es el que tiene la corona en la cabeza. Y cuando escuchas su clamor, no me eches de tu presencia y no me quites al Espíritu Santo, puedo entender entonces que él no está pensando en su posición, no está pensando en su reinado. Él está pensando en la presencia de Dios, está pensando en el Espíritu Santo. Una de las cosas que tenemos que aprender en el caminar con Dios es qué es más importante para nosotros. Y en la iglesia nos preocupamos mucho por qué piensan nosotros.
si los hermanos nos aceptan o si están de acuerdo con nosotros o no, si validan nuestro pensamiento o nuestra posición. Eso nos preocupa. Y algunos terminan haciendo lo que otros hacen porque están más preocupados por agradar a otros que agradar a Dios. El apóstol Pablo escribe en Gálatas, en el capítulo 1, creo que el versículo 10, dice Pablo: ¿busco acaso el favor de los hombres? Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. En otra versión dice Pablo: yo no busco que la gente se alegre con lo que yo hago o con lo que yo pienso. Yo busco que Dios se alegre de lo que yo estoy haciendo. David hace memoria de lo que es tener la presencia de Dios. Y en el Salmo 42, al que les citaba ahorita, en el versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En la Nueva Traducción Viviente del mismo pasaje dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de gran celebración. David está diciendo: yo me gozaba en la presencia de Dios. Yo no iba a ser allí cuando me dirigía a la casa de Dios y llevábamos el arca. Está hablando del segundo libro de Samuel en el capítulo 6 y de primer libro de Crónicas en el capítulo 13, cuando David traslada el arca a Jerusalén. No sé si recuerda el pasaje. Cuando lees Crónicas 13, en primer libro de Crónicas 13, David dice: desde que Saúl gobernaba, Israel ha estado sin el arca de Dios. ¿Sabes cuánto tiempo duró gobernando Saúl? 42 años. Y en 42 años la nación olvidó el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Pero David, cuando fue a reinar, dijo: yo no voy a reinar sin la presencia de Dios. Tal vez Dios te permite estar en posiciones de privilegio y de reinado. Literalmente, hay mucha gente a tu disposición. Ojo con eso. No reines, no gobiernes, no mandes si la presencia de Dios no está contigo. Cuando leo la historia de David, a veces hablamos de David como si David nunca se hubiese equivocado. Pero el Salmo 51 es una evidencia de que se equivocó. Y cuando ves a Saúl y a David, hay una gran diferencia entre ellos dos. Ambos fueron ungidos por Dios. Cuando tú lees primer libro de Samuel, en el capítulo 10 y el versículo 6, el profeta Samuel, que fue el que también ungió a David, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Y luego le dijo: cuando estas cosas hayan pasado en tu vida, pon la mano en lo que tú quieras, porque Dios está contigo. Cuando lees el versículo 11, ahí en primer libro de Samuel 10, dice que la gente que conocía a Saúl dijo: ¿qué le pasó al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Era evidente que algo había pasado en Saúl, y era la unción. Fue un hombre ungido por Dios. Y David también fue un hombre ungido por Dios. David está preocupado por la presencia de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sabes que el pueblo de Dios hoy camina como caminó el pueblo antiguo? Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un arca, el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y cuando haces una analogía del arca del antiguo pacto y Jesús, es lo mismo. El arca representaba a Cristo. El arca estaba hecha de madera de acacia y estaba toda recubierta en oro. Y dentro del arca estaban
las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que reverdeció y un poquito del maná que descendió en el desierto. Y cada cosa del arca tenía una representación. Dios estaba revelándose al pueblo para que al fin apareciera la verdadera arca del hombre, que es Cristo, la presencia de Dios en nosotros. No es una religión, es literalmente Dios con nosotros. Ahora el arca representaba a Cristo. El arca era hecha de madera de acacia. Y cuando ves la madera de acacia tiene una particularidad, es muy fuerte. Ella puede torcerse pero no se parte. Es supremamente resistente, pero cuando a la vez muestran los nudos de la madera. Por eso debía ser recubierta toda en oro. Así que la madera de acacia representa a la humanidad de Jesús, lo que Cristo asumió cuando vino a la tierra. El oro representa la pureza de la divinidad de Él. En Cristo habitaba 100% un hombre y 100% Dios. Las tablas, las 10 tablas de los mandamientos metidas en el arca representa a Cristo dispuesto a obedecer todos los mandamientos de Dios. La vara de Aarón que reverdeció representa la resurrección de Cristo en los muertos. Y el maná es el pan que descendió del cielo. Jesús dijo: yo soy el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. Así que cuando David va a reinar, dice: yo no voy a reinar si la presencia de Dios no está aquí. Y la trae la presencia de Dios. Y les decía que hay una gran diferencia entre Saúl y David. Ambos fueron ungidos con la presencia de Dios. Ambos fueron dotados con el Espíritu Santo. Y déjame decirte algo: cuando Cristo te llama y tú lo aceptas, le abres tu corazón y lo recibes como Señor y Salvador, Él va a darte lo que le dio a Saúl y lo que le dio a David. Va a darte su presencia. El Espíritu Santo hará morada dentro de ti. Y entonces caminarás ungido. Yo vine a enseñarte eso esta mañana. Caminar, la mayor bendición que puede recibir un ser humano en la tierra es caminar ungido. Ungido. Cuando la unción del Espíritu Santo está en ti, la gente, sin necesidad de que lo digas, no tienes que andar con una bibliota debajo del brazo para que la gente pueda identificarte quién eres. No, sencillamente la gente podrá ver que en ti hay algo especial que no lo hay en todos. Es una gracia. ¿No te ha sucedido que entras a un lugar? A veces nos ha sucedido con la pastora. Hemos ido a un lugar, ni siquiera aquí en Colombia, en otra parte, y entras a un lugar y la gente te saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y qué necesita? Y te atienden. Y tú lo primero que piensas es como que me confundieron con alguien. Tal vez me parezco a alguien. No, ¿sabes qué es eso? Es que tú eres un ungido de Dios. Alguien va y toca una puerta y la toca e insiste y no se le abre, y trae influencias y palancas y no se abre la puerta, pero llegas tú y te atienden y se abre la puerta. Y entonces el que lo estaba haciendo, que hasta dio coimas y qué sé yo, te pregunta: ¿cómo lo hiciste? ¿Pero cómo lo lograste? Eso es lo que quiero sembrar esta mañana en tu corazón. Quiero, si lo puedes escribir, escríbelo. La mayor bendición es caminar ungido. Ungido. A las mujeres que se preocupan, las mujeres se preocupan mucho por arreglarse, y no está mal, no estoy diciendo que sea mal, pero se preocupan, algunas hasta se exponen a hacerse cosas. Tú lo que necesitas es ser una ungida del Señor. La Biblia dice que Esther, no sé si conocen la historia, el rey tenía una esposa que se llamaba Basti, pero era hermosa, pero era rebelde. Y el rey la mandó a llamar y dijo: vayan, díganle al rey que yo no voy para allá ahora. Y eso ocasionó una discusión en el reino. Y entonces dice que el rey la depuso
e invitó a otras mujeres para que vinieran. Tal vez se encontraría una nueva esposa. Y entonces dice que llegó Esther. Pero ¿sabes qué? Esther había buscado la presencia de Dios y le había dicho al Señor: Señor, pon gracia en mí. Y dice que cuando el rey la vio, le extendió el báculo y le dijo: hasta la mitad del reino te voy a dar. Yo vine a decirte esta mañana: vamos a aprender a caminar ungidos, ungidos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios. No argumentos de hombres, no estrategias de hombres, no es la ropa, no es el carro, es la gracia, es la presencia de Dios sobre ti. Por eso, cuando David se equivocó, hay algo bien particular en estos dos reyes. Hace poquito me leí un libro, no me duró nada, es pequeñito, se llama Los Tres Monarcas y habla de Saúl y de David. Pero hay algo bien particular en estos dos hombres. Ambos fueron ungidos, y eso es bien importante. Ojo con eso. Todo aquel que Dios llama, todo aquel que Dios llama a una tarea, no lo llama y lo deja solo, no lo deja a sus expensas. Él va a ungirlo. Él va a derramar bendición sobre ti. Él va a poner su gracia sobre tu vida. Cuando me reúno con los pastores, mis grandes amigos, tienen una pregunta que no sé por qué siempre la hacen, y siempre se los digo. Siempre que me encuentro en las reuniones con los pastores, lo primero que me preguntan es: ¿cuántas personas tienes en la iglesia? Y cuando yo escucho esa pregunta, yo puedo ver a un hombre que le preocupa las multitudes. Déjame decirte algo: los ministerios, y esto quiero que ustedes lo sepan, ustedes que están cantando, los ministerios no se miden por los aplausos, no se miden por los likes, se miden porque la presencia, la gloria de Dios esté sobre ti. Caminarás ungido. Caminarás ungido. Cuando Saúl fue ungido con la presencia de Dios, cuando los que lo conocían dijeron: ¿qué le pasó al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Esa fue la pregunta que se hicieron. David, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, a partir del versículo 11, David es ungido también con aceite. Ahora, la unción no es algo que pasa en el servicio. Es que te echan un poquito de aceite: ya soy un ungido. ¿No te quieres bañar? O traes la botellita de aceite para que yo la ore. Era cualquier tipo de aceite. Eso estaba en la redoma del profeta. Eso es lo más importante, que esté en la redoma del profeta. Pero el aceite tenía una particularidad. ¿Por qué aceite? Porque el aceite, algunos han cogido aceite. Por ejemplo, vas a usar aceite de oliva en la cocina y por alguna razón tus dedos se untaron de aceite, y si no te los limpias enseguida, cuando menos pienses, tienes aceite por todas partes. ¿Sí o no? La camisa, la bata, lo que tú menos te imaginas, con un poquito. Por eso el aceite representa, es tipo de la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toca, te pasa. Dice que Elías echó el manto sobre Eliseo. No le dijo nada, solo le echó el manto. Esa fue la unción. Y dice que desde ese día Eliseo, ¿sabes qué hizo? Estaba arando con bueyes. Fue y mató los bueyes y quemó el arado y se fue detrás de Elías, perdón. Y Elías le preguntaba: ¿por qué?
Eliseo dijo: yo quiero eso que tú tienes. No se ve, no se ve, pero el que te conoce sabe que lo tienes. Ahora bien, volvamos a estos dos hombres. Ambos se equivocan, pero hay una gran diferencia. Cuando David escribe el Salmo 51, hay una frase que dice en el Salmo: mientras que callé, se envejecieron mis huesos. Porque mientras que guardas el pecado lo único que hace es eso. Si alguien te dice por alguna razón: te estás poniendo viejo muy rápido, preocúpate. Amén. Ahora, si alguien te dice: wow, estás igualito, los años no te pasan ni te despeinan, eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Ahora bien, David dice: mientras que callé, se envejecieron mis huesos. Pero luego confiesa el pecado. Pero no solo lo confiesa, pone lo importante en la recuperación o en la restauración. Él no está preocupado por lo que la gente diga. Él no está preocupado porque Dios lo quite de ser rey. Él no le dice: Señor, acuérdate que yo soy el rey. Él dice: Señor, Señor, no quítame la corona si quieres. Mándame de nuevo a pastorear ovejas. Pero ¿sabes qué? No me quites tu presencia. No me quites al Espíritu Santo. David sabía que su tesoro, su mayor tesoro, era la gloria de Dios con él. Amén. Y eso era lo que lo hacía sufrir. Si te preocupa lo que la gente dice, me preocupa. Si hay algo que he aprendido hoy a cuidar, a valorar, es su presencia. Es cuidar que el Espíritu Santo esté ahí. Que cuando venga aquí a predicar no venga lleno de conocimiento, sino que la unción, caminar, ir a predicar ungido, dar una palabra ungido de Dios, eso atravesará los corazones. Ambos pecan, porque el estar ungido no te exime de equivocarte. Es posible que te equivoques, por eso hay que estar pilas, hay que ser celosos. Amén. 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 Es mejor que digan: aquí corrió, que aquí cayó. Establece límites. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Ungidos de Dios. Ese es su mayor tesoro. Ese es su mayor logro en el Señor. Debe cuidarlo. Establezca límites claros. No por la gente, por usted. No se crea súper espiritual. No. Establezca límites claros. Amén. El viernes le decía: un límite que he aprendido, y se lo aconsejo a los hombres, un límite que he aprendido del Espíritu Santo a establecer, es que no me monto o no me quedo solo en un lugar con una mujer que no sea mi esposa. Puede ser la hermana más santa de la iglesia. Eso es establecer un límite. Amén. No tengo conversaciones de doble sentido sino con la pastora. Usted tiene conversaciones de doble sentido, sí, pero con la pastora, con nadie más. Bueno, porque es mi esposa, ¿no? ¿Sí o no? Le puedo leer algunos textos de Cantares. Establece a los hombres. Déjenme ver arriba sus manos. No se crean tan espirituales. No crean que tienen todo bajo control. No, es que conmigo eso no pasa. Torres más altas se han caído. Establezca límites claros, seguros, buenos. Amén. No le dé su contacto a todo el mundo. No le dé su contacto a todo el mundo. ¿Quién dijo amén por ahí duro? ¿Quién lo dijo fuerte? Amén.
Eso es mantener límites claros. Ambos eran reyes, ambos eran ungidos, pero el estar ungido no te exime de fallar. David falló. ¿Y sabes por qué David falló? Porque cuando debía hacer lo que debía hacer, se quedó haciendo lo que no debía. A veces te hallas haciendo lo que no debes hacer cuando deberías estar haciendo lo que debes hacer. Está como enredado. La Biblia dice que era el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. Segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Era el tiempo de la conquista. No era el tiempo de quedarse en la casa. No era el tiempo. Hay un tiempo en el que vas a poder hacerlo. Te vas a poder pasar un tiempo. Dios te va a dar un tiempo para que descanses, para que disfrutes con tu familia. Y eso está bien. Pero hay un tiempo en el que vas a estar pilas. Es el tiempo de la conquista. Estaban conquistando, alcanzando territorio, haciendo crecer en la nación. ¿Y sabes qué hizo David? Se quedó en la casa. Y lo primero que lees ahí es el pueblo estaba en la conquista y él se quedó en la casa. El ocio no es bueno. Mi papá decía que el ocio es la oficina del diablo. Eso no es mentira. Así que si no estás, ya orás, pastor, ya leí la Biblia, ya oré, y ahora, bueno, pinta una puerta, endereza una ventana, qué sé yo, haz algo, ocupa tu mente. Y ahí cayó David. Ahora bien, no me quiero ir del punto que quiero sembrarles. Ambos son ungidos, ambos tienen el Espíritu Santo, ambos se equivocan, pero cuando se enfrentan al error, lo asumen de maneras, ojo con esto, lo asumen de maneras diferentes. Cuando lees ya se había equivocado en primera de Samuel capítulo 13, y en el versículo 13 Samuel le dice a Saúl: tú eres un hombre que actúa locamente, tú no piensas para actuar. Y ahí viene la primera caída. Y ahí es donde él le dice: mira, si tú hubieses mantenido fiel a Dios, tu reino hubiese sido duradero. Es en el 13 que se lo dice. Ahora yo me he buscado a un hombre que hará todo lo que Dios ha buscado, un hombre que hará todo lo que él diga. Ya Dios tenía en mente a David, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades, y de terceras, y de cuartas, y de quintas. Dios es bueno. En el capítulo 15 Dios vuelve y manda a Samuel para que le dé una tarea a Saúl. ¿Ves? Contra Amalek, destrúyelo. Y él hace todo lo contrario. Y entonces el Señor le dice ahí en primer libro de Samuel 15: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque hacía lo que Dios hacía, todo lo contrario de lo que Dios le decía. Y entonces Samuel va, lo confronta, y cuando lo confronta, ¿sabes por qué está preocupado Saúl? Primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 30. ¿Lo tienes? Y él dijo: yo he pecado. Pero ese pero representaba todas las disculpas que había dicho antes. No te justifiques, no hagas eso. No creas que puedes darle la vuelta a la historia y enredar a Dios. No va a pasar. Y le dijo: yo he pecado, versículo 30 del primer libro de Samuel 15. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Qué diferencia? Yo les hago una pregunta esta mañana: ¿qué nos preocupa? ¿Lo que dicen nuestros amigos? ¿Lo que dicen nuestras amigas? ¿El grupo de WhatsApp donde yo estoy? ¿Qué pensarán? Que yo soy una religiosa. ¿Qué pensarán? Que yo soy un religioso.
¿Qué pensarán? Que yo me creo ahora un santo, que no sé, que esto y que lo otro. Eso le preocupaba a Saúl. Hónreme delante de los ancianos. Qué tristeza. David dijo: Señor, quítame la corona, llévate. Si me toca volver a pastorear ovejas, con gusto lo voy a hacer, pero no me quites la presencia, no me quites al Espíritu Santo. Ese es mi mayor tesoro. Yo me he disfrutado experimentar, vivir con el Espíritu Santo. Yo quiero que te hagas esa pregunta: ¿qué te preocupa en la iglesia? Les mencionaba unos servicios atrás que hoy la mayoría de las personas tiene esta filosofía: Dios sí, iglesia no. Pero sin iglesia no hay formación. De nuevo, sin iglesia no hay formación. Tú hablarás de una fe que no conoces. Tú experimentarás a un Dios del que te hablan, pero que nunca conoces. Y ahí hay una gran diferencia. Y ¿sabes qué me entristece en el pueblo de Dios? En 33 años, 34 años que tengo de estar caminando con el Señor, he podido sacar esta evaluación. Me temo que hay mucha gente en la iglesia que se sienta en la banca, canta las alabanzas y no conoce a Dios. Le preocupa más lo que la gente piensa. Hay un pasaje que tocó mi corazón hace muchos años. Está en Jeremías, en el capítulo 15 de Jeremías y en el versículo 19. Y el Señor le lanza esta palabra al profeta Jeremías y le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Esa palabra suena hoy también. Si te convirtieres, convertirse es arrepentirse. Si te arrepientes, si te vuelves a mí, si te convirtieres, yo te restauraré y serás como mi boca, le dijo el Señor. Yo pelearé contra los que peleen contigo. Eso le está diciendo el Señor al profeta. Si te convirtieres, si te conviertes a Dios, Él va a restaurarte. No importa por lo que hayas pasado, no importa por dónde hayas transitado, no importa los errores que hayas cometido. Si te vuelves a Dios, Él va a restaurarte. Él dijo: si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Y dice: te pondré como pedernal y serás como mi boca. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Dios va a respaldar tu hablar. Serás como mi boca. Y luego le advierte: que ellos se conviertan a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Vuelvo a la pregunta: ¿qué te preocupa en la iglesia? ¿Te preocupa tanto lo que los otros piensan? ¿Quieres agradar tanto a tus amigos que terminas convirtiéndote a ellos? David dijo: Señor, yo sé de dónde vengo. A mí me trajeron de detrás del rebaño de las ovejas. Cuando el profeta llegó a mi casa, mi papá ni se acordaba de mí. Por eso David escribe uno de sus salmos: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Él lo había vivido. No era historia contada, era historia vivida. Él sabía de dónde Dios lo había traído: de detrás de las ovejas. Él sabía que cuando entró y el profeta estaba en la casa, todos se extrañaron. Y el Señor le dijo a Samuel: es úngelo, porque es este yo lo he escogido. Y en primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y en el versículo 12, dice que Samuel tomó la redoma y la derramó sobre la cabeza de David. Y dice ahí: desde ese día el Espíritu de Jehová estuvo con David.
Él sabía por qué estaba gritando: llévate todo si quieres, pero no te lleves tu presencia. Él sabía que cuando el Espíritu vino a su vida, el toque del arpa cambió. Cuando el Espíritu llegó, la voz cambió, su canto se transformó. Fue tanto así que Saúl, el rey que estaba mal, le dijo: tráiganme a David. Tráiganme a David. Entonces dice que cuando él tocaba el arpa, la paz de Dios descendía. Porque cuando tú eres un ungido, cuando tú caminas ungido y tú llegas a un lugar, la paz de Dios invade ese lugar. Y la gente no quiere que tú te vayas. Cuando la gente va a tu casa, te visita en tu casa, no se quiere ir. Y no es que tu casa sea más especial que las otras, es que ahí está la presencia. David decía: quítame todo, Señor, llévate lo que tú quieras, pero no te lleves tu Santo Espíritu. ¿Por qué lo escribe? ¿Por qué abre de tal manera su corazón el rey David? Porque David sabe que la clave de la victoria, la clave de una vida bendecida, la clave de una vida victoriosa es caminar ungidos. Él lo sabía. Él sabía que no hay nada mejor que caminar en la presencia de Dios. Los hombres que entendieron esto lo cuidaron. El viernes le decía que Moisés, cuando Dios le da las tablas y Moisés las escribe y el pueblo levanta un becerro y se equivocan y Moisés parte las tablas, Dios lo vuelve a llamar, lo llama de nuevo, y esta vez Dios escribe en las tablas. Pero Moisés va de nuevo. Él va a ir de nuevo a encargarse de la tarea. No quería los primeros, los capítulos anteriores, él estaba diciendo: Señor, ya este pueblo está terrible. Pero Dios le dice: vamos de nuevo, Moisés, vamos de nuevo. Y entonces Moisés desciende. Pero antes de descender le dice: Señor, si tu presencia no, mira, si tú vienes a la iglesia por la predicación, te volverás a sentir vacío. Si vienes aquí porque es cómodo, volverás a sentirte vacío. Si vienes aquí porque te queda cerca, volverás a sentirte vacío. Si vienes aquí porque te gusta todo el tema de la transmisión y el canal, cómo cantan ellos y cómo canta la sierva Stephanie, si vienes por eso, te volverás a sentir vacío. Pero si tú vienes a este lugar y buscas la presencia y le pides a Dios, al Espíritu Santo, que haga morada dentro de ti, tú comenzarás a experimentar una vida totalmente diferente. Y no es que la dificultad se vaya, porque después de que David fue ungido por Dios, fue ungido con la presencia, las dificultades no se fueron. Saúl no dejó de perseguirlo, pero él decía: el gozo del Señor es mi fortaleza. Él sabía que la clave de una vida victoriosa es caminar ungido. Caminar ungido es caminar en la presencia de Dios. ¿Y sabes a los cuántos años fue ungido David? A los 15 años, más o menos. Dice en segundo libro de Samuel que comenzó a reinar a los 30. Y en primer libro de Samuel, capítulo 16, dice que era el menor de sus hermanos. Y los estudiosos de teología calculan que más o menos la persecución de Saúl sobre David duró 15 años. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Menos de 15, 16. Estoy diciendo a la pastora Alba que después de los 8, échelos para el servicio. Samuel lo llevaron al templo a los 8 años, ¿sabían eso? Y lo dejaron allá.
Hay pastores que todavía están muy pequeñitos para eso. Lea la historia del profeta Samuel. Léala. A los 8 años lo dejaron en el templo, y bien pequeñito comenzó a aprender a escuchar la voz de Dios. A los 15 años. Eso pasa en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. En el 17 derriba a Goliat. ¿Cuántos años tenía David cuando mató al gigante? Algunos dicen que esto no es para jóvenes, que esto no es para niños. Pastor, ¿por qué no hacen culto de jóvenes? La palabra de Dios es para los que superaron los 8 años. No vamos a tener culto de jóvenes. No. Vamos a crecer en la palabra de Dios. Vamos a formar hombres como David, desde pequeños, ungido de los 15 años. Así que si había alguien que sabía caminar ungido, era este hombre. Desde los 15 años caminó ungido de la presencia de Dios. Él entendió que, por eso se lo pide al Señor: Señor, llévate todo, pero no te lleves la presencia, que el Espíritu Santo no me deje. Porque él sabía que la clave de su vida victoriosa durante todos aquellos años de conquista y de victorias fue por la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo. En primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y en el versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: sí, queda uno. No me acordaba, está por allá apacentando a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. No se fije tanto en eso. En la Nueva Traducción Viviente dice que era trigueño. Así que no se preocupe: ay, tiene que ser rubio. Era un muchacho. Amén. Eso sí, era de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, ¿cómo dijo? Yo quiero que te coloques de pie esta mañana. El Señor le dijo a Samuel: ponte de pie y úngelo, porque este es. Y dice: y Samuel tomó el cuerno allá en su casa. Yo quiero que hoy voy a pedir a la pastora Alba que traigan a los niños. Y cada papá va a tomar a sus hijos. Papá, mamá también va a apoyar, pero papá, primero papá. Si el papá no está aquí, la mamá asume ese lugar. Pero si está aquí el papá, vamos a bendecirlos. Vamos a ungirlos con una palabra esta mañana. Así que en la casa quiero que llames a tus hijos. Si están haciendo algo, quítalos de ahí. Hoy vamos a ungirlos. No hay, yo quiero decirte esta mañana, no hay nada más glorioso, de mayor bendición que caminar ungido